¿Alguna vez te has preguntado qué ocurrió realmente durante los 3 días entre la muerte y la resurrección de Jesús? Mientras su cuerpo reposaba en la tumba, su espíritu no estaba inactivo. Las Escrituras, la historia cristiana y la teología nos revelan que Jesús descendió a las profundidades, al lugar de los muertos, lo que muchos llaman el infierno. Pero, ¿por qué lo hizo? ¿A qué fue exactamente Jesús a ese lugar espiritual? ¿Fue castigado? ¿Fue a sufrir? ¿O fue a realizar la misión final que cambiaría para siempre el destino de la humanidad? Prepárate, porque en esta serie descubrirás la verdad bíblica detrás del misterio de los 3 días de Jesús en el inframundo espiritual. Una verdad que revela poder, propósito y victoria eterna. El misterio de los 3 días. Para entender por qué Jesús descendió al infierno, primero debemos entender que no fue un accidente. Fue parte del plan de Dios desde el principio. La Biblia insinúa este acontecimiento de manera poderosa. En 1 de Pedro 3:18-19 dice: Cristo padeció una sola vez por los pecados. Fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esto nos confirma que Jesús fue a un lugar donde existían almas detenidas, espíritus que aguardaban algo o alguien. También en Efesios 4:9, Pablo declara: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. La Biblia no deja duda. Jesús descendió, pero no como un prisionero, sino como un rey entrando en territorio enemigo. Durante siglos, el pueblo esperaba al Mesías. Cuando Jesús murió, el mundo espiritual reaccionó. Las tinieblas creyeron haber vencido, pero estaban a punto de presenciar la mayor derrota de su historia. Jesús entró al reino de los muertos con autoridad. No fue como una víctima, sino como el conquistador anunciado desde Génesis 3:16. Satanás pensó que la cruz era su victoria, pero en realidad fue la puerta para su derrota eterna. Y aquí comienza la verdadera historia de lo que ocurrió en esos 3 días. ¿Qué era realmente el infierno al que Jesús descendió? Para entender qué hizo Jesús en los 3 días después de su muerte, primero debemos aclarar a dónde fue realmente. Cuando hablamos de infierno, muchas personas imaginan fuego eterno, demonios atormentando y almas sufriendo sin descanso. Pero bíblicamente, el panorama es más profundo. En la Biblia, el lugar de los muertos era llamado Sheol en hebreo, Hades en griego. No era un solo lugar de tormento, sino un reino espiritual dividido. Jesús nos lo revela claramente en Lucas 16, cuando habla del rico y Lázaro. Habla de un lugar donde estaban las almas, pero separadas por una gran división. Un lugar de consuelo, conocido como el seno de Abraham, y un lugar de sufrimiento para los impíos. Eso significa que antes de la cruz, incluso los justos no iban directamente al cielo, sino a un lugar de espera. ¿Por qué? Porque la redención aún no había sido completada. La sangre perfecta todavía no había sido derramada para abrir el camino definitivo a la presencia del Padre. Por eso Jesús descendió. La Biblia dice en Hechos 2:31, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Jesús no fue como un condenado, fue como el Mesías prometido, entrando al reino de los muertos con una misión clara y celestial. Mientras el cuerpo estaba en la tumba, su espíritu estaba cumpliendo parte del plan más grande de salvación. Jesús fue al lugar donde estaban las almas, para cumplir justicia, para confrontar al reino de las tinieblas y para cambiar el destino eterno de millones. Y lo que ocurrió allí fue algo que estremeció todo el mundo espiritual. Jesús desciende y el reino de las tinieblas se estremece. Imagina por un momento ese instante espiritual. Jesús ha entregado su vida en la cruz. Su cuerpo yace en la tumba, pero su espíritu no está inactivo. El cielo guarda silencio,
La tierra está en luto, pero en el mundo espiritual algo está a punto de ocurrir. Jesús desciende al Hades, no como prisionero, no como derrotado, sino como rey, como guerrero, como vencedor. La Biblia dice en Efesios 4, 9 a 10, subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. Esto confirma que el descenso de Jesús no fue simbólico, fue real, poderoso y necesario dentro del plan de salvación. La entrada de Jesús en el reino de los muertos fue como el sonido de un trueno espiritual. Satanás pensaba haber ganado. Creía haber triunfado cuando Jesús exclamó, «Consumado es». Pero no entendió que esas palabras no significaban derrota, significaban misión cumplida, plan completado, victoria asegurada. Primera de Pedro 3:19 nos revela algo impresionante. Fue y predicó a los espíritus encarcelados. Jesús llegó con autoridad, con poder, con el respaldo del cielo. Los demonios que celebraban, ahora temblaban. El reino de las tinieblas que creía estar en control, ahora estaba siendo confrontado por el Rey de Gloria. Jesús no bajó a suplicar. Jesús no bajó a sufrir más. Jesús descendió para anunciar victoria, para ejecutar justicia divina y para cambiar la historia eterna de la humanidad. Mientras en la tierra parecía que todo había terminado, en el mundo espiritual estaba comenzando la mayor victoria jamás vista. Y lo que Jesús hizo con las almas que estaban allí es algo glorioso. Tatam. Jesús proclama victoria y trae esperanza a los cautivos. Ahora imagina el momento más impactante para las almas que estaban en espera. Por siglos, los justos habían aguardado una promesa. Abraham, Isaac, Jacob, David, los profetas, los fieles que confiaron en Dios, pero murieron esperando la redención final. Ellos no estaban en tormento, pero estaban esperando al Mesías, esperando la obra consumada, esperando el cumplimiento del plan eterno. Y entonces, Jesús llega. La luz del Hijo de Dios irrumpe en el reino de los muertos. Donde había silencio, ahora hay esperanza. Donde había incertidumbre, ahora hay certeza. Isaías 61:1 profetizó esto siglos antes. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y allí, en ese lugar, Jesús proclama victoria. No predicó para que se arrepintieran. Predicó como Rey victorioso, anunciando que el sacrificio estaba hecho, que la sangre había sido derramada, que la promesa había sido cumplida. 1 Pedro 4:6 lo confirma, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Esto no fue un sermón común, fue un decreto celestial, un anuncio de liberación, una declaración oficial de que el enemigo había perdido su autoridad sobre los que creyeron. Jesús llegó a decirles, el camino al Padre está abierto, el precio ha sido pagado, la muerte ya no tiene la última palabra. Y las puertas que jamás habían sido abiertas estaban a punto de abrirse, porque lo que venía después no solo cambió el destino de esas almas, cambió nuestro destino eterno, junto con el cierre completo y poderoso del tema. Jesús derrota a la muerte y cambia el destino eterno de la humanidad, mientras Jesús proclamaba victoria a los justos. En el reino de las tinieblas ocurría algo más grande todavía. Jesús fue directamente al centro del poder del enemigo. Allí estaban los símbolos del dominio de Satanás sobre la humanidad, las llaves de la muerte y del Hades. Durante miles de años, la muerte había sido invencible. Todo el que moría estaba bajo su control. Pero en esos 3 días, todo cambió. Apocalipsis 1:18 nos revela algo impactante que Jesús mismo declara. Yo soy el que vivo, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Eso no es una metáfora,
Eso es autoridad real. Jesús despojó a Satanás de su poder. Le quitó la autoridad que había usurpado desde la caída del hombre. Colosenses 2:15 lo dice de manera gloriosa. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús no únicamente venció, humilló al reino de las tinieblas. Satanás creyó haber destruido al Hijo de Dios. Pero Jesús tomó la derrota aparente y la convirtió en la victoria más grande de la historia. Luego, llegó el momento glorioso. Jesús toma a los justos que estaban en espera, aquellos que murieron creyendo, aquellos que confiaron en el plan de Dios, sin ver todavía su cumplimiento. Efesios 4:8 lo describe así: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Es decir, Jesús sacó a los redimidos del lugar de espera y los llevó con él. La muerte perdió, el Hades perdió, Satanás perdió. Y cuando la piedra fue removida, cuando la tumba quedó vacía, no solo fue el triunfo de un hombre resucitando, fue la proclamación eterna de que la muerte ya no manda. El infierno ya no tiene control, y nunca más el enemigo podrá definir el destino de los que están en Cristo. ¿Por qué era necesario que Jesús descendiera al Hades? Ahora surge una pregunta clave. ¿Por qué Dios permitió que Jesús descendiera al reino de los muertos? ¿Por qué no simplemente murió, resucitó y ya? Porque el plan de salvación no era solo físico, era legal, espiritual y eterno. Desde el principio, el pecado dio autoridad al enemigo sobre la humanidad. La Biblia dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Esa muerte no era solo física, sino espiritual. Significaba separación, encierro, pérdida de acceso directo a la presencia divina. Jesús no vino solo a morir, vino a enfrentar el sistema espiritual del enemigo desde adentro. Vino a quitarle el derecho legal que Satanás tenía sobre la humanidad. Hebreos 2:14 lo explica claramente. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesús venció usando la misma arma con la que el enemigo dominaba, la muerte. Entró a su terreno, bajó a su reino. Lo enfrentó en el campo donde Satanás creía ser invencible. Y allí, Jesús no negoció, Jesús no discutió, Jesús no rogó, Jesús ejecutó justicia divina. Por eso, 1 de Corintios 15:55 declara con autoridad: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Fue necesario que descendiera para confirmar que su sacrificio era total, romper la autoridad espiritual del enemigo, abrir la puerta eterna hacia la presencia de Dios, demostrar que no existe lugar donde Dios no tenga poder. Jesús no solo venció arriba, también venció abajo. Por eso hoy podemos decir con certeza: no hay tumba que nos detenga, no hay infierno que nos encierre, y no hay enemigo que pueda decidir nuestro destino si estamos en Cristo. Lo que sucedió en esos 3 días no fue un detalle bíblico, fue el corazón del plan de redención. ¿Qué significa para nosotros hoy que Jesús descendiera y venciera? Después de todo lo que hemos descubierto, después de entender que Jesús descendió, proclamó victoria, liberó cautivos y arrebató las llaves de la muerte, queda una pregunta fundamental. ¿Qué significa eso para nosotros hoy? Significa que la historia no es solo teológica, no es solo bíblica, no es solo espiritual, es personal. Nos toca directamente, nos involucra a cada uno. Porque gracias a lo que Jesús hizo en esos 3 días, la muerte ya no es el final. El infierno ya no tiene derecho legal sobre los que creen. El enemigo fue humillado públicamente. El camino hacia Dios quedó abierto para siempre. Jesús no descendió solo para cumplir una profecía. Descendió para asegurarte que no importa qué pecado, qué pasado, qué cadena o qué culpa te ha marcado. Él ya bajó donde nadie podía bajar y venció lo que nadie podía vencer. Romanos 8.
1 declara: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso significa que el enemigo puede acusar, puede murmurar, puede intentar recordar tu pasado, pero no puede decidir tu eternidad. Porque Jesús no solo venció, Jesús estableció una victoria permanente. Y cuando resucitó al tercer día, no salió de la tumba solo para mostrar poder. Salió para dejar claro que la tumba no es tu final, la derrota no es tu destino, y la oscuridad no tiene la última palabra. Hoy, cada alma que cree en Él tiene esperanza real. Hoy, cada persona que recibe a Cristo puede caminar con seguridad eterna. Hoy sabemos que no hay profundidad espiritual donde la gracia de Dios no pueda alcanzar. Jesús bajó, Jesús venció, Jesús resucitó, y gracias a eso, tú y yo tenemos vida eterna. Si este contenido te impactó, te enseñó algo nuevo, o fortaleció tu fe, te invito a que no te quedes callado. Déjame tu opinión en los comentarios. Escribe un amén. Cada comentario cuenta, cada opinión suma, y juntos hacemos crecer esta comunidad. No olvides, regálale un like a este video, porque eso ayuda muchísimo a que YouTube lo recomiende. Compártelo con alguien más, con tu familia, con tus amigos, con alguien que necesite escuchar esta verdad. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita, porque vienen más enseñanzas, más revelaciones y contenidos que te van a edificar y sorprender. Gracias por estar aquí, gracias por apoyar y gracias por ser parte de esta familia que crece cada día más. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga grandemente.